Mientras tanto, en el condado de Rayford, Amelia y sus aliados estaban celebrando una reunión de emergencia. Amelia les explicó que, según la información obtenida hasta ahora y la inteligencia que acababa de recibir, el conde Desmond había iniciado oficialmente una guerra. Amelia expuso que, cuando el barón Fenris estaba ocupado liderando una parte de sus tropas para defender la fortaleza norte de Perdium, el conde Desmond lanzó un ataque con un gran ejército que ascendía a 30.000 hombres. Amelia añadió que el conde Desmond había derrotado a la 29ª Legión del Reino que estaba estacionada allí y que ahora estaba lanzando un asalto directo al territorio de Fenris. Uno de los aliados de Amelia declaró entonces que el conde Desmond atacó precisamente en el momento en que las tropas de Fenris estaban divididas. Otro aliado añadió que, aunque esta guerra fue iniciada por iniciativa propia del conde Desmond ignorando el deseo del duque, el momento de su ejecución era innegablemente perfecto. El guardia de Amelia, llamado Bernard, le advirtió entonces que si la situación continuaba así, no solo Fenris sería destruido, sino que Perdium mismo también podría sufrir daños graves. Después de escuchar la advertencia de su guardia, Amelia permaneció en silencio por un momento antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Amelia declaró entonces que en cambio ella atacaría el territorio del conde Desmond. En ese momento, Amelia fue presentada oficialmente como Amelia Rayford, condesa de Rayford. Todos los presentes quedaron sorprendidos al escuchar su declaración. Incluso antes de que pudieran decir una sola palabra, Amelia añadió que el territorio del conde Desmond estaba actualmente vacío porque había sido abandonado por su principal fuerza de combate. Sin embargo, uno de sus asesores preguntó qué sucedería después de eso. Bernard señaló entonces que si realmente hacían eso, tendrían que prepararse para una guerra total contra el gobernante más poderoso del norte. Amelia les declaró que sería una necedad si no actuaban ahora. Amelia explicó que si el conde Desmond lograba capturar Fenris y expandir su poder, entonces seguramente se convertiría en un nuevo enemigo para la casa del duque. Por el contrario, si Ghislaine ganaba, entonces se convertiría en el más fuerte del norte y el duque nunca se quedaría simplemente observando. Amelia continuó diciendo que en ambas posibilidades, ya fuera que el conde Desmond ganara o perdiera, él ya había caído en desgracia ante los ojos del duque. Por lo tanto, si Amelia tomaba el lugar del conde Desmond, preguntó retóricamente si no creían que el duque la apoyaría más. Amelia luego respondió su propia pregunta con plena confianza, afirmando que, por supuesto, lo harían. Bernard pensó en su interior que la estrategia de su señora era capaz de contener tanto al conde Desmond como a Fenris sin importar quién ganara la guerra. Se dio cuenta de que era un movimiento brillante que solo traía ventajas. Amelia entonces ordenó a Bernard que preparara la expedición y declaró que ahora era su oportunidad dorada. Bernard obedeció inmediatamente la orden. Poco tiempo después, se vio a Bernard gritar órdenes a sus subordinados para que se prepararan para marchar. Bernard les dijo que esta era su oportunidad para demostrar la nueva grandeza de Rayford. Miles de soldados se reunieron, listos para entrar en batalla y aprovechar la debilidad de su enemigo, aunque técnicamente eran aliados del conde Desmond. Amelia observó la escena desde su balcón. En su mente, Amelia se dio cuenta de que, aunque el conde Desmond era fuerte, Ghislaine no sería derrotado fácilmente. Sin embargo, Amelia también creía que Ghislaine había traído demasiada atención hacia sí mismo. En su corazón, Amelia le dijo a Ghislaine que esperara, porque esta vez sería ella quien lo golpearía con fuerza. Justo cuando Amelia pensaba que ya había ganado una batalla que ni siquiera había comenzado, alguien se acercó repentinamente desde atrás y declaró que había pasado mucho tiempo sin verse. Amelia se sorprendió y se giró inmediatamente, pero no vio a nadie. De repente, Belinda ya estaba detrás de ella mientras apuntaba un puñal a su garganta. Belinda declaró que Amelia, por supuesto, no dejaría pasar esa oportunidad y señaló que todo había sucedido exactamente como lo había predicho su joven maestro. El sudor frío comenzó a correr por el rostro de Amelia cuando reconoció la voz de esa sirvienta. Amelia exigió saber por qué Belinda estaba allí. Belinda la silenció y explicó que traía un mensaje del barón Fenris. El mensaje era simple, que sería mejor si Amelia no actuaba de manera imprudente. Belinda declaró que debían cambiar su plan. La escena luego cambió de nuevo al campo de batalla, donde todos estaban en estado de shock. Los caballeros de alas gemelas estaban atónitos al ver que su comandante había sido asesinado por los hombres de Fenris. El propio conde Desmond estaba en desesperación después de perder a su soldado más fuerte. Sin pensarlo dos veces, el conde Desmond cargó hacia las dos personas responsables de ese asesinato, Gillion y Cahor. Cahor lo vio acercarse a toda velocidad y se dio cuenta de que el conde Desmond se dirigía directamente hacia ellos. Cahor le dijo a Gillion que se preparara.
pero cuando se volvió, Gillion ya había perdido el conocimiento y se había derrumbado en el suelo. Después de luchar sin descanso contra los enemigos más fuertes y enfrentarse a un ejército de 30.000 hombres, y después de haber sido apuñalado en la batalla, Gillion finalmente alcanzó su límite. La expresión de Kaor cambió. Kaor mismo también estaba jadeando después de la agotadora batalla contra Hutton. Kaor maldijo su mala suerte y pensó que estaban acabados. Sin embargo, Kaor tomó entonces el arma de Gillion, que era casi tan alta como él, y le gritó al conde Desmond que viniera a tomarla. Kaor cargó hacia adelante mientras se presentaba como Kaor, comandante de la compañía mercenaria Cerberus, rey de Ironcliff y capitán de los caballeros de Fenris. Mientras tanto, el conde Desmond atacaba como un loco, impulsado por pura ira. Pero antes de que ambos pudieran chocar, Ghislaine finalmente llegó desde lo alto de la colina. Ghislaine preparó un disparo con su arco y lo lanzó hacia el conde Desmond. El conde Desmond lo notó en el último segundo y logró desviar el ataque, pero el poder de la flecha fue tan grande que su caballo se vio obligado a detenerse por el impulso del impacto. Kaor notó la interrupción y detuvo su movimiento. El conde Desmond no podía creer lo que veía. El conde Desmond comenzó a sudar y se preguntó cómo era posible que Ghislaine ya estuviera allí. Kaor mostró una pequeña sonrisa y llamó a su capitán, claramente muy exhausto. Ghislaine cargó entonces con su caballo. El caballo parecía tan furioso como su dueño, lo cual era evidente en el rostro de Ghislaine mientras avanzaba directamente hacia el conde Desmond a toda velocidad. Todos del lado de Ghislaine estaban muy felices al verlo. Desde Gordon y los mercenarios hasta Galbaric, todos habían quedado exhaustos por la guerra sin fin. Alfoy estaba tan feliz que bromeó preguntando dónde se había perdido Ghislaine para llegar tan tarde. Vanessa y los demás sintieron el mismo alivio. Por otro lado, el conde Desmond no estaba feliz en absoluto. En su sorpresa, pensó que el plan que había preparado previamente todavía debería estar funcionando. El conde Desmond comenzó a preguntarse si Ghislaine podría haber eliminado a los bárbaros tan rápido. Al ver a Ghislaine acercarse, intentó convencerse de que eso no era posible, de que Ghislaine seguramente había dejado todo y había corrido hasta ese lugar solo. El conde Desmond se burló de Ghislaine preguntando qué podía hacer él solo y declaró que su precipitación solo lo llevaría a su destrucción, aunque en realidad el conde Desmond estaba muy asustado. Desde la cima de la colina, el padre de Ghislaine, Dualter, le preguntó a un caballero si estaba seguro de lo que acababa de decir. El caballero, que llevaba una armadura dorada, respondió que para esa guerra particular, parte del mando sobre las tropas del reino sería delegada a las familias Fenris y Perdium. Explicó que ese era un mensaje del marqués Branford. Después de escuchar eso, Dualter le dio las gracias, mientras su hermano señaló que parecía que no habían llegado tarde. Sualter estuvo de acuerdo con esa declaración y de inmediato rugió una orden a sus subordinados. Sualter les ordenó que dejaran al conde Desmond para Ghislaine, mientras ellos mismos se encargarían de los demás enemigos. Sualter ordenó a los caballeros que levantaran sus espadas, y una oleada de soldados descendió de la colina, cargando hacia el ejército del conde Desmond con un grito ensordecedor por Fenris. Los caballeros de alas gemelas se asustaron al ver un ejército que llegaba desde todas las direcciones. Se preguntaron cómo era posible que toda la línea de la cresta de la colina estuviera llena de esas tropas. El conde Desmond también se sorprendió. El conde Desmond reconoció la armadura de Perdium y las tropas del reino. El conde Desmond se dio cuenta de que la facción del príncipe heredero había intervenido y maldijo a los inútiles miembros de la familia del duque. El conde Desmond decidió entonces concentrarse únicamente en Ghislaine y lo atacó. Sin embargo, los caballeros de alas gemelas se adelantaron, rodearon a Ghislaine y declararon que el barón Fenris era su único objetivo. Creían que si lograban matarlo, la victoria sería suya. Ghislaine llamó entonces a su caballo y le ordenó dirigirse hacia Gillion. El magnífico caballo macho comprendió inmediatamente la orden. Cuando los caballeros de alas gemelas atacaron al mismo tiempo, el caballo saltó sobre ellos en un solo salto. Inmediatamente después, Ghislaine cortó a cada caballero en su camino antes de cargar con toda su fuerza hacia el conde Desmond. Finalmente, Ghislaine y el conde Desmond quedaron frente a frente y se miraron intensamente. Ghislaine saltó de su caballo y lanzó su hacha hacia el conde Desmond. El conde logró evitarlo agachándose y usando su espada para desviar parte del golpe. El conde Desmond intentó contraatacar, pero Ghislaine lo esquivó rodando, agarró su cuello y estrelló su rostro contra el suelo.
El conde Desmond se tambaleó por el impacto y escupió sangre. Mientras tanto, el caballo de Ghislaine se dirigió hacia Gillion. Cahor llamó al caballo y, a toda velocidad, el magnífico caballo macho se lanzó para recoger a Gillion y a Cahor. Ahora Ghislaine y el conde Desmond estaban uno frente al otro. Estaba claro que uno de ellos moriría ese día, y lo más probable era que ese hombre fuera el conde Desmond. El conde Desmond llamó bastardo a Ghislaine y gritó que Ghislaine había destruido el plan que había preparado durante años. El conde Desmond añadió que incluso sus caballeros leales, Hutton y Victor, habían sido sacrificados por su causa. Con pura ira, el conde Desmond declaró que Ghislaine había interferido en todo y nunca había actuado como él quería, hasta que finalmente apareció por su propia voluntad. El conde Desmond señaló a Ghislaine con su espada y le preguntó si estaba listo. Ghislaine lo miró y solo declaró que había estado esperando ese día desde hacía mucho tiempo.